El ticket apareció entre las páginas de un libro que yo creía perdido. 54 años guardado entre poemas de Neruda, amarillento como una hoja de otoño, con la tinta desvanecida pero aún legible. Feria Municipal de San Miguel, Carrusel, 15 de agosto, 1970. Boleto válido por un giro. Lo sostuve entre mis dedos con el mismo temblor que sentí aquella noche, cuando tenía 21 años, y el mundo cabía completo en la palma de su mano. La casa estaba en silencio. Mis hijos habían insistido en que empezara a vaciar cajas, a ordenar las cosas, como si mis recuerdos fueran trastes viejos que estorban en la alacena. Pero ese ticket, ese pedacito de papel era más que un recuerdo, era una promesa rota. Era la primera vez que bailé pegada a un hombre sin que mi madre nos vigilara. Era el olor a algodón de azúcar mezclado con su loción barata. Era todo lo que pudo ser y nunca fue. Me senté en el piso de la sala, rodeada de álbumes fotográficos y cartas que ya nadie escribe, y dejé que el llanto me ganara. No ese llanto educado de las señoras de mi edad, sino uno hondo, de esos que duelen en el pecho y te regresan a los 22 años como si el tiempo fuera solo una mentira que nos contamos para soportar las pérdidas. ¿Puede un ticket de feria cambiar medio siglo de silencio? Afuera, el sol de marzo calentaba las banquetas de Coyoacán. Los niños jugaban fútbol en la calle y el panadero gritaba, «¡Pan calientito!», como lo ha hecho cada tarde desde que tengo memoria. Pero yo estaba en 1970, en San Miguel de Allende, con un vestido de flores amarillas y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos en la feria podían escucharlo. Su nombre es Roberto Martínez, con ese apellido tan común que cuando traté de buscarlo años después, encontré 200 en la guía telefónica y ninguno era él. Roberto de los ojos color miel, del cabello negro como la tinta, de las manos ásperas de trabajador y la sonrisa que prometía imposibles. El ticket olía a viejo, a papel guardado por décadas en la oscuridad. Lo acerqué a mi nariz y juré que aún podía percibir ese aroma a palomitas quemadas y a grasa de motores, a perfume barato y juventud. Mi nieta Lucía dice que tengo buena imaginación para mi edad, pero no es imaginación. Los olores se quedan pegados al alma, no al papel. Marisa, mi amiga de toda la vida, llegó esa tarde con su bastón de caoba y su lengua afilada de siempre. «¿Qué traes, Carmela? Tienes cara de haber visto un fantasma». Le mostré el ticket sin decir nada. Ella lo tomó, entrecerró los ojos para leer mejor, y después me miró con esa expresión que solo dan 50 años de conocerse. «No me digas que es de aquella noche», susurré. La noche en que Roberto me pidió que nos fuéramos juntos. Marisa se dejó caer en el sillón con un suspiro largo. «Carmela, eso fue hace más de medio siglo. El agua que pasó bajo ese puente ya ni se acuerda del río. Pero yo sí me acordaba. Me acordaba de cada palabra, de cada promesa susurrada, mientras el carrusel giraba y las luces de colores nos pintaban la piel de dorado, verde, rojo. Me acordaba de cómo me tomó de la cintura cuando la música cambió a una canción lenta, de cómo su aliento olía a cerveza y valentía. Me dijo que me esperaría, murmuré acariciando el ticket como si fuera algo sagrado. Me dijo que regresara a la feria al año siguiente, al mismo carrusel, a la misma hora. ¿Y por qué no fuiste? La pregunta flotó en el aire como el polvo que bailaba en los rayos del sol de la tarde. ¿Por qué no fui? Porque mi padre me prohibió volver a San Miguel. Porque una semana después me comprometieron con Ernesto, un hombre bueno pero que nunca me hizo sentir lo que sentí en 5 minutos sobre ese carrusel. Porque el deber pesó más que el deseo. Porque fui cobarde. Porque tenía miedo, admití finalmente. Marisa guardó silencio. Ella sabía. Había estado ahí en la feria, vigilándome desde lejos como la amiga cómplice que siempre fue. Había visto cómo Roberto y yo nos perdimos entre la multitud, cómo regresé 2 horas después con los labios hinchados y los ojos brillantes, con este mismo ticket apretado en la mano como un salvavidas. ¿Sabes qué es lo que más me duele?
le dije, y mi voz se quebró. Que nunca supe qué pasó con él. Si me esperó, si me olvidó, si se casó, si fue feliz, si todavía piensa en ti, completó Marisa. Asentí, incapaz de hablar. Las lágrimas corrían libres ahora, mojando el ticket que había sobrevivido más que mi matrimonio, más que la juventud, más que tantas cosas que creí eternas. Marisa se inclinó hacia adelante, apoyándose en su bastón. Carmela, la feria de San Miguel se sigue poniendo cada agosto. Mismo lugar, mismo carrusel. Lo vi en Facebook la semana pasada. Mi nieto me enseñó las fotos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué estás sugiriendo? Que ese ticket dice agosto. Y estamos en marzo. Tienes 5 meses para decidir si vas a vivir el resto de tu vida preguntándote qué hubiera pasado, o si vas a buscar tu respuesta. Me quedé mirando el ticket, la tinta descolorida, el papel que se deshacía en las orillas, la fecha que era más vieja que mis propios hijos. 54 años esperando entre páginas de poesía que hablaba de amores perdidos y eternos. ¿Qué harías tú si la única promesa que te importó en la vida estuviera esperando en un carrusel a 500 kilómetros de distancia? Esa noche no pude dormir. El ticket estaba sobre mi buró, iluminado por la luz de la luna que entraba por la ventana. Y por primera vez en décadas, no soñé con Ernesto, mi difunto esposo de 40 años. Soñé con luces de colores, con música de organillo, con manos ásperas entrelazadas con las mías mientras el mundo giraba y giraba y giraba. Soñé que todavía era posible volver. Agosto de 1970 olía distinto. Recuerdo el polvo del camino mientras el autobús nos llevaba desde León hasta San Miguel de Allende. Marisa y yo íbamos apretujadas contra la ventana, con nuestros vestidos nuevos y el permiso milagroso de nuestros padres, para pasar el fin de semana en casa de su tía Remedios. Lo que nuestros padres no sabían era que la tía Remedios tenía cataratas tan gruesas que no podía distinguir un gato de un perro, mucho menos vigilar a 2 muchachas de 21 años con ansias de vivir. Si mi mamá se entera, me mata, susurraba yo, pero la emoción me hacía temblar las manos. Tu mamá no se va a enterar de nada, respondía Marisa con esa seguridad que siempre tuvo. Además, ¿qué tiene de malo ir a la feria? No vamos a hacer nada del otro mundo. Pero yo sí quería hacer algo del otro mundo. Quería bailar hasta que me dolieran los pies. Quería probar la cerveza que mi padre decía que era cosa de hombres. Quería que alguien me mirara como si fuera hermosa, no como la hija obediente de don Gonzalo, el hombre más estricto de León. La feria se instalaba cada agosto en las afueras de San Miguel, donde los campos de maíz cedían espacio a carpas de colores y juegos mecánicos que crujían como si fueran a desarmarse en cualquier momento. Las luces de neón parpadeaban contra el cielo que empezaba a oscurecer, y la música de banda se mezclaba con los gritos de los vendedores. Lleve su elote, pruebe suerte, güerita, 3 tiros por 5 pesos. Marisa y yo caminábamos del brazo, riéndonos de todo y de nada, cuando lo vi. Estaba junto al carrusel, con una cerveza en la mano y una sonrisa que le iluminaba toda la cara. Llevaba pantalones de mezclilla desgastados y una camisa blanca arremangada que dejaba ver sus antebrazos morenos. No era el hombre más guapo de la feria, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí que todo el ruido se apagaba. «Ese te está mirando», susurró Marisa, dándome un codazo. «No seas ridícula», respondí, pero ya estaba buscándolo de nuevo con la mirada. Él no apartaba los ojos de mí. Dejó su cerveza sobre una mesa y caminó hacia nosotras con esa tranquilidad de quien sabe exactamente lo que quiere. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. «Buenas noches», dijo, quitándose un sombrero imaginario con teatralidad. «Permítanme presentarme. Roberto Martínez, servidor de ustedes, y futuro ingeniero si Dios y la universidad lo permiten». Marisa se rió, pero yo solo pude mirarlo fijamente. Tenía los ojos más bonitos que había visto en mi vida, color miel con pequeñas motas verdes, del tipo que cambian según la luz. «Carmela», logré decir finalmente. «Carmela Flores». «Carmela», repitió él,
como si estuviera probando cómo sonaba mi nombre en su boca. ¿Te gusta el carrusel, Carmela? Esa fue la primera de muchas preguntas esa noche. ¿Te gusta el carrusel? ¿Bailas? ¿Crees en el destino? ¿Has besado alguna vez a alguien que no sea tu familia? Subimos al carrusel como si fuéramos niños, pero nos mirábamos como adultos que saben exactamente qué tipo de peligro están corriendo. Yo elegí un caballo blanco con la crin dorada, y él se montó en el negro que estaba justo a mi lado. Cuando la música comenzó, un vals antiguo que salía del organillo central, el mundo empezó a girar. Las luces pintaban todo de colores imposibles: verde, rojo, azul, amarillo. La cara de Roberto cambiaba con cada vuelta, pero sus ojos permanecían fijos en mí. En algún momento de la segunda vuelta, estiró la mano y tomó la mía. Su mano era áspera, con callos en las palmas. Manos de trabajador, de hombre que conoce el esfuerzo. Pero su toque era suave, casi reverente, como si yo fuera algo frágil y precioso. Carmela, dijo por encima de la música, creo que te he estado esperando toda mi vida. Debió sonarme cursi, a frase de cantante de boleros, pero en ese momento, con el mundo girando y las luces pintándonos de colores, fue la verdad más hermosa que había escuchado. Cuando el carrusel se detuvo, él me ayudó a bajar con una galantería que ya no existe. Me ofreció su brazo y yo lo tomé como si fuera lo más natural del mundo. Marisa nos miraba desde lejos con una sonrisa cómplice, y asintió cuando le hice una seña de que estaba bien, que podíamos perdernos un rato entre la multitud. Caminamos hacia la parte trasera de la feria, donde las luces ya no alcanzaban y el ruido se volvía un murmullo lejano. Había puestos cerrados, montañas de cajas vacías, el olor dulzón de la basura mezclándose con el aroma a tierra húmeda. ¿No tienes miedo?, me preguntó Roberto, deteniéndose bajo un árbol de pirul. Debería, admití. No te conozco de nada. Entonces vamos a conocernos, dijo él, y su sonrisa era pura ternura. Yo primero. Nací en Querétaro hace 23 años. Mi papá trabaja en la fundidora y mi mamá hace las mejores gorditas de chicharrón del estado. Tengo 3 hermanos, todos más listos que yo, pero yo soy el único que va a la universidad. Estudio ingeniería civil porque me gusta construir cosas que duren, y creo que acabo de encontrar algo que quiero que dure para siempre. Me sonrojé tanto que agradecí la oscuridad. Yo soy de León, 21 años. Mis papás tienen una mercería y quieren que me case con el hijo de sus amigos. Es contador, muy formal, muy correcto. ¿Lo quieres? No. La respuesta salió sin pensar. No como debería querer a alguien con quien voy a pasar el resto de mi vida. Roberto me tomó las 2 manos y me miró con una intensidad que me hizo temblar. Entonces no te cases con él. Cásate conmigo. Me reí, pensando que bromeaba, pero su expresión era totalmente seria. Acabamos de conocernos hace 1 hora. ¿Y eso qué importa?, dijo él. Mi abuela conoció a mi abuelo en la mañana, y se casaron esa misma tarde. Estuvieron juntos 62 años. Eso era antes. Las cosas ya no son así. Las cosas son como nosotros queremos que sean, insistió él. Carmela, yo sé lo que sentí cuando te vi. Sé lo que siento ahora, sosteniendo tus manos. Y sé que si te dejo ir, voy a arrepentirme el resto de mi vida. Nos besamos ahí, bajo el árbol de pirul, con el sonido de la feria como banda sonora. Fue mi primer beso de verdad, el tipo de beso que lees en las novelas y piensas que es exageración. Pero no lo era. El mundo sí se detuvo. Mi corazón sí dejó de latir por un segundo antes de dispararse como caballo desbocado. Pasamos 3 horas así, entre besos y confesiones, soñando un futuro que sonaba perfecto en la oscuridad de agosto. Él me contó de su sueño de construir puentes, y yo le confesé que quería estudiar literatura, pero mi padre decía que eso no era para mujeres. Me prometió que si nos casábamos, yo podría estudiar lo que quisiera. Me prometió el mundo entero con la convicción de quien tiene 23 años y cree que el amor lo puede todo. Cuando regresamos a donde estaba Marisa, preocupadísima, por cierto,
Roberto me llevó de nuevo al carrusel. El hombre que vendía los tickets era un señor gordo con bigote de morsa, que bostezaba de aburrimiento. 2 tickets, dijo Roberto, pagando con las monedas que le quedaban. El señor le dio 2 tickets amarillentos, impresos en una máquina vieja que escupía números y fechas con tinta azul. Roberto tomó los 2, me dio uno y guardó el otro en su bolsillo. «Este es mi ticket», dijo, mostrándome el suyo. «Y este es el tuyo. Guárdalo, Carmela. El próximo agosto, a esta misma hora, nos vemos aquí, en el carrusel. Si tú vienes, sabré que todo lo que sentimos esta noche fue real, y nos vamos juntos, a donde sea, pero juntos». Tomé el ticket con manos temblorosas y lo guardé en el bolsillo de mi vestido. «¿Y si no puedo venir?» «Entonces esperaré», dijo él, besándome la frente. «Esperaré cada agosto hasta que aparezcas. Aunque sea cuando tengamos 100 años y ya no nos queden dientes». Nos reímos, pero había lágrimas en mis ojos, porque ya sabía que no podría volver, porque mi padre nunca me dejaría, porque Ernesto, el contador formal y correcto, ya había hablado con mis papás sobre la boda. Esa noche, en el autobús de regreso a León, lloré en silencio mientras Marisa fingía dormir. El tiquete estaba apretado en mi mano, y juré que nunca, jamás, lo perdería. Una semana después, mi padre anunció que la boda sería en noviembre. Ese día ninguno imaginó que el destino guardaba un regreso. El post de Facebook apareció en mi pantalla como una bofetada del pasado. Era mediados de julio, y yo llevaba 4 meses guardando el ticket como un secreto vergonzoso. Lo había metido de nuevo entre las páginas de Neruda, pero ahora también lo llevaba en mi cartera, sacándolo cada tanto para asegurarme de que era real, de que no había soñado toda esa historia. Mis hijos, Daniela y Roberto, ironías de la vida, no sabían nada. Para ellos, yo era simplemente su madre viuda que pasaba demasiado tiempo recordando los viejos tiempos, como si la nostalgia fuera una enfermedad de la vejez. Daniela me había regalado una tablet el año anterior, insistiendo en que me modernizara, y yo había aprendido a usar Facebook principalmente para ver fotos de mis nietos. Pero esa tarde, mientras tomaba mi café en la terraza y revisaba mi feed sin muchas ganas, apareció la publicación. Era de la página San Miguel de Allende Turismo. La foto mostraba el mismo carrusel, viejo, restaurado, con las mismas luces de colores pero ahora con bombillos LED en lugar de focos de neón. Los caballos brillaban con pintura fresca, blanco, negro, dorado, y el organillo del centro había sido reemplazado por una bocina que seguramente tocaba música moderna. Pero era el mismo carrusel. Lo reconocería en cualquier parte. El texto decía: «La tradicional Feria de San Miguel regresa este agosto del 14 al 18. Nuestro querido carrusel cumple 70 años. Ven a crear nuevos recuerdos en el lugar donde tus padres y abuelos vivieron su juventud». Feria de San Miguel. Tradición. Nostalgia. Mi café se enfrió mientras miraba esa foto. 70 años. El carrusel tenía 70 años. Ya estaba ahí cuando Roberto y yo subimos en 1970. Ya había visto tantas historias de amor, tantas promesas, tantos besos robados entre vuelta y vuelta. ¿Habría visto a Roberto regresar? ¿Habría girado vacío, esperando a una mujer que nunca llegó? Le di captura de pantalla a la publicación con dedos torpes. Luego, sin pensarlo mucho, marqué el número de Marisa. «¿Sí?», contestó ella con su voz ronca de fumadora arrepentida. «Marisa, la feria es del 14 al 18 de agosto». Silencio del otro lado. Luego, un suspiro largo. «Ay, Carmela». «¿Ya decidiste entonces?» «No sé qué decidir», admití. «Tengo 75 años, Marisa. ¿Qué voy a hacer? ¿Presentarme en la feria como una vieja ridícula buscando un amor de hace medio siglo? Primero, no eres vieja, eres adulta mayor», me corrigió Marisa con su humor negro. Segundo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no esté ahí, que esté muerto, que esté ahí pero no me reconozca, que se ría de mí,
Que viva el resto de tu vida arrepintiéndote de no haber ido, interrumpió ella. Mira, Carmela, yo te conozco desde que teníamos 6 años. Te vi casarte con Ernesto y fue un buen hombre, que en paz descanse. Pero nunca, en 40 años de matrimonio, te vi brillar como brillaste aquella noche en la feria. Se me hizo un nudo en la garganta. Era joven entonces. Todo brilla cuando eres joven. No, dijo Marisa con firmeza. Eso no es verdad. Yo también era joven y nunca brillé así. Eso que tuviste con Roberto fue especial, Carmela, y no puedes dejar que se pudra en un ticket amarillento. Esa noche me quedé despierta hasta tarde, mirando fotos viejas. Encontré una de ese viaje, tomada por Marisa con su cámara Kodak. En la foto yo estoy frente a un puesto de algodones de azúcar, con mi vestido de flores amarillas, y una sonrisa que partía el cielo en dos. No sabía que Marisa me había fotografiado esa noche. No sabía que guardaba evidencia de mi felicidad. Me acerqué la foto al espejo y comparé a esa muchacha de 21 años con la mujer de 75 que me devolvía la mirada. El vestido amarillo se había ido hace décadas. El cabello negro ahora era plateado, corto, con un corte práctico que Daniela decía que me hacía ver elegante. Las arrugas dibujaban mapas en mi rostro, especialmente alrededor de los ojos y la boca. La piel de mis manos era fina como papel, con manchas de edad que ninguna crema podía borrar. ¿Me reconocería Roberto después de tanto tiempo? ¿Me reconocería yo a mí misma si me atrevía a buscarlo? A la mañana siguiente, durante el desayuno, Daniela notó que algo me pasaba. «Mamá, ¿estás bien? Casi no tocaste tu fruta». «Estoy bien, mija. Solo estaba pensando». «¿Pensando en qué?», insistió ella, con esa preocupación de hija única que a veces me ahogaba. «No estarás haciendo planes raros, ¿verdad?» «¿Planes raros? Como la vez que quisiste ir en Uber tú sola a Guadalajara. O cuando intentaste aprender a manejar otra vez a los 73. Me reí a pesar de todo. «No, hija. Solo recordaba unos días que pasé en San Miguel cuando era joven». Daniela se relajó un poco, pero mantuvo esa mirada vigilante que me hacía sentir como una prisionera en mi propia casa. «Ay, mamá, siempre con tus recuerdos. Deberías vivir más el presente». ¿Pero qué era el presente sino un río que corría demasiado rápido hacia el olvido? Esa tarde, cuando Daniela se fue a trabajar, saqué el ticket otra vez. La fecha estaba ahí, borrosa pero legible. 15 de agosto, 1970. Roberto había dicho que me esperaría cada agosto. ¿Lo habría hecho? ¿Habría ido el 1, el 2, el 10 agosto? ¿En qué momento habría dejado de esperarme? Busqué en Google Maps la distancia entre Coyoacán y San Miguel de Allende. 4 horas y media en coche. Había autobuses directos que salían de la terminal del norte. Podría ir y volver en el mismo día si quisiera, o podría quedarme. Había hoteles, posadas, lugares donde una mujer de mi edad podría hospedarse sin levantar sospechas. La idea empezó a tomar forma en mi mente como un animal salvaje que despierta de un largo letargo. ¿Qué harías si supieras que la persona que más te hizo sentir viva te está esperando en un carrusel a solo 4 horas y media de distancia? Le escribí a Marisa por WhatsApp. «Voy a ir». Su respuesta llegó en segundos. «Ya era hora, mi Carmela. Yo voy contigo». «¿Estás loca?», le dije cuando la llamé. «Tú apenas puedes caminar con ese bastón». «Precisamente por eso voy», respondió ella. «Si te desmayas o te arrepientes a medio camino, alguien tiene que darte un bastonazo para que reacciones». Nos reímos como cuando teníamos 20 años y el mundo era nuestro patio de juegos. Compramos los boletos de autobús para el 15 de agosto. Le dije a Daniela que Marisa y yo íbamos a un retiro espiritual de 2 días. No era mentira del todo. Si ir a buscar un pedazo de tu alma que dejaste en un carrusel hace 54 años no era un viaje espiritual, entonces nada lo era. Las semanas que siguieron fueron eternas y veloces al mismo tiempo. Me probaba ropa frente al espejo preguntándome qué se ponía una mujer de 75 años
para reencontrarse con el amor de su juventud. ¿Algo elegante? ¿Algo cómodo? ¿Algo que dijera, sigo viva, sigo siendo yo, aunque el tiempo nos haya cambiado a ambos? Finalmente elegí un vestido sencillo, azul cielo, con un chal por si hacía frío en la noche. Nada ostentoso, solo yo, con 54 años más de historia en el cuerpo, pero con el mismo corazón nervioso de 1970. El ticket amarillento estaba guardado en mi bolso nuevo, junto con mi identificación, mi teléfono y una foto de aquella noche que Marisa me había dado. En la foto yo estoy riendo, con el cabello suelto y los ojos brillantes. Me la había dado diciendo, por si no te reconoce, enséñale esto y dile, tú me prometiste esperar. La noche del 14 de agosto, un día antes de nuestra partida, no pude dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando los ruidos nocturnos de la ciudad, sintiendo cómo el miedo y la esperanza bailaban en mi estómago, como esos caballos del carrusel que subían y bajaban sin parar. ¿Y si Roberto había muerto? ¿Y si estaba ahí, pero con su esposa e hijos? ¿Y si me veía y no sentía nada? ¿Y si el amor de hace medio siglo era solo el fantasma dulce de una juventud que ya no existía? Pero entonces recordé sus ojos color miel, su promesa susurrada, la forma en que mi nombre sonaba en su voz. Carmela. Y supe que tenía que ir, aunque solo fuera para cerrar ese capítulo que había quedado abierto durante 54 años. El carrusel nos estaba esperando. El problema no era convencer a Marisa. El problema era convencer a todos los demás. ¿San Miguel? ¿Las dos solas? Daniela me miró como si le hubiera dicho que planeaba lanzarme en paracaídas. Mamá, por favor, tú no puedes viajar así. Estábamos sentadas en mi sala, con mi boleto de autobús sobre la mesita de centro como evidencia de mi crimen. Había cometido el error de contarle con 4 días de anticipación, pensando que sería suficiente tiempo para que Ama aceptara la idea. No lo fue. Daniela, tengo 75 años, no 5. He viajado sola antes. Eso fue hace 15 años, mamá. Las cosas cambian. Tu presión, tu azúcar, tus rodillas. Mis rodillas están bien. Mentí. En realidad me dolían cada mañana, especialmente la izquierda, pero eso no venía al caso. Y voy con Marisa. Marisa está peor que tú, explotó Daniela. Necesita bastón para caminar, mamá. ¿Qué pasa si a alguna de las dos les da algo en el camino? Entonces nos morimos felices sabiendo que intentamos vivir en lugar de solo existir. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Daniela se quedó callada, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Mi hija, mi hermosa hija, que se había convertido en mi carcelera sin darse cuenta. Desde que Ernesto murió hace 7 años, Daniela había asumido el papel de protectora, de vigilante, de guardiana de mi seguridad. Y yo la había dejado, porque era más fácil que pelear, porque después de 40 años de matrimonio no sabía muy bien cómo ser libre. Pero ahora tenía una cita pendiente de 1970, y nadie, ni siquiera el amor de mi hija, iba a impedirme llegar. ¿Por qué es tan importante este viaje?, preguntó Daniela finalmente, con voz pequeña. Por un momento consideré contarle la verdad, contarle sobre Roberto, sobre el carrusel, sobre la promesa rota y el ticket amarillento. Pero ¿cómo explicarle a tu hija que antes de ser su madre fuiste una mujer con sueños propios? ¿Cómo decirle que amaste a otro hombre antes que a su padre, y que ese amor nunca se apagó del todo? Es un retiro espiritual, mija. Marisa y yo lo necesitamos. Mamá, por favor no me mientas, dijo Daniela, y había tanto dolor en su voz que casi me echo para atrás. Sé que algo pasa. Llevas meses rara, distraída, mirando el horizonte como si esperaras algo, porque estaba esperando algo. Agosto, el carrusel, una respuesta. Solo necesito hacer esto, dije finalmente. Confía en mí, Daniela. Ella suspiró, derrotada pero no convencida. Sacó su teléfono y me mostró una aplicación con un punto rojo parpadeante. Entonces vas a llevar esto. Es un localizador GPS.
Si te pasa algo, si te pierdes, si necesitas ayuda, yo puedo encontrarte. Quise revelarme, decirle que no era una niña que necesitaba correa electrónica, pero vi el miedo real en sus ojos y cedí. El amor de los hijos también es una cadena, aunque sea de oro. Está bien, acepté. Pero no me vas a estar llamando cada 5 minutos. Cada hora, negoció ella, solo para saber que estás bien. Asentí, sabiendo que era lo mejor que iba a conseguir. El segundo obstáculo llegó 2 días después, en forma de mi nieta Sofía. Sofía tenía 19 años y estudiaba psicología, lo cual la convertía en experta autoproclamada de la mente humana, especialmente la de su abuela. Llegó a mi casa con su computadora portátil y una expresión de preocupación profesional que me hizo reír. Abuela, necesitamos hablar. Ay, mija, ¿tú también? Mamá me contó de tu viaje, y busqué información sobre depresión en adultos mayores. No estoy deprimida, Sofía. La negación es el primer síntoma, dijo ella con esa seriedad de estudiante de primer año, que todavía no sabe que la vida es más complicada que los libros de texto. Abuela, es normal que después de la muerte del abuelo busques escapar, pero viajar impulsivamente no es la solución. No es impulsivo, respondí con paciencia. Lo he estado planeando por meses. ¿Ves? Eso es preocupante. La planeación obsesiva también es un síntoma. Me reí, no pude evitarlo. Mi nieta, con su café de Starbucks y sus teorías psicológicas, tratando de diagnosticarme mientras yo guardaba en mi alma un amor de 1970. Sofía, corazón, te agradezco que te preocupes. Pero a veces una vieja solo necesita salir de la ciudad y respirar aire nuevo. No eres vieja, abuela. ¿Eres adulta mayor en perfecta capacidad de tomar mis propias decisiones? La interrumpí suavemente. Entonces déjame tomarlas. Ella se quedó callada, frustrada. Vi en sus ojos el mismo miedo de Daniela, el terror de perderme, de que me pasara algo, de quedarse sin su abuela, y entendí que mi libertad costaba su tranquilidad. Voy a estar bien, le prometí, tomando su mano. Marisa viene conmigo. Llevaré el localizador de tu mamá. Los llamaré. Pero necesito hacer esto. ¿Está bien? ¿Por qué, abuela? ¿Qué hay en San Miguel que es tan importante? Un hombre que prometió esperarme, pensé. Y la versión de mí misma que nunca fui. La posibilidad de que no sea demasiado tarde. Recuerdos, dije simplemente. Necesito despedirme de algunos recuerdos. El tercer obstáculo fue el más inesperado. Mi propio cuerpo. 3 días antes del viaje, me desperté con un dolor agudo en el pecho. No era infarto. Lo sabía porque ya había tenido uno hacía 5 años, y esto era diferente. Pero era suficientemente fuerte para hacerme dudar. Me quedé en la cama, respirando despacio, esperando que pasara. La luz del amanecer entraba por la ventana y hacía brillar el ticket sobre mi buró. 54 años esperando, 3 días más. Tenía que aguantar 3 días más. El dolor pasó después de media hora. Probablemente gases, o el estrés, o simplemente mi cuerpo de 75 años recordándome que ya no era invencible. Me levanté despacio. Tomé mi medicamento para la presión y me preparé un té de manzanilla mientras veía salir el sol. ¿Estaba loca? Probablemente. ¿Era peligroso viajar con mi historial médico? Quizás. ¿Iba a hacerlo de todas formas? Absolutamente. Marisa llegó esa tarde para ultimar detalles. Entró cojeando más de lo normal, apoyándose pesado en su bastón de caoba. ¿Qué te pasó?, le pregunté alarmada. Nada, nada. Solo me caí ayer en el baño. Pero estoy bien. ¿Te caíste, Marisa? Carmela, ni se te ocurra, me advirtió con el dedo levantado. He esperado 54 años para ver cómo termina esta historia. Si crees que un tropezón va a detenerme, no me conoces. Nos miramos y nos echamos a reír. 2 viejas tercas con cuerpos que se caían a pedazos, pero corazones que todavía latían por una promesa hecha bajo las luces de un carrusel.
Somos ridículas, dije. Somos románticas, corrigió ella. Hay diferencia. Pasamos la tarde revisando nuestra ruta, empacando medicamentos más que ropa y creando excusas para nuestras respectivas familias. Marisa le había dicho a su hijo que íbamos a un taller de pintura en San Miguel. Yo me mantuve en mi historia del retiro espiritual. ¿Crees que esté ahí?, pregunté de repente. Marisa dejó de doblar su suéter y me miró con seriedad. Honestamente, Carmela, no lo sé. Han pasado 54 años. Pudo haber muerto, pudo haberse mudado, pudo haber olvidado. Pero ¿y si no olvidó? ¿Y si siguió esperando? Entonces vas a tener la mejor historia de amor que he escuchado en mi vida, dijo ella con una sonrisa. O la más triste, pero al menos vas a tener una historia, que es más de lo que la mayoría tiene. La noche antes del viaje, Daniela vino a cenar. Trajo comida china y su mejor intención de hacer las paces. Mamá, sé que he sido muy sobreprotectora, dijo mientras servía el arroz frito. Es solo que me da miedo perderte. No me vas a perder, mija. Pero algún día sí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Algún día vas a irte como se fue papá, y cada vez que sales, cada vez que te alejas, pienso que va a ser la última vez que te veo. Se me partió el corazón. Mi hija, mi niña, cargando con el peso del futuro inevitable. Daniela, mírame. Esperé hasta que levantó la vista. Todos vamos a morirnos algún día. Tu papá, yo, tú, todos. Pero mientras estemos vivos, tenemos que vivir de verdad. No solo respirar y existir. Vivir. ¿Y este viaje te hace sentir viva? Sí, respondí honestamente. Por primera vez en muchos años, me hace sentir completamente viva. Ella asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Entonces ve. Pero prométeme que vas a cuidarte, que vas a llamar, que vas a regresar. Te lo prometo. Nos abrazamos fuerte, y en ese abrazo estaba todo lo que no podíamos decir con palabras: el amor, el miedo, la aceptación, la despedida temporal. Esa noche, con mi maleta ya preparada junto a la puerta y el ticket guardado en mi bolso como un talismán, me permití imaginar el reencuentro. ¿Cómo sería ver a Roberto después de tanto tiempo? ¿Reconocería sus ojos color miel aunque estuvieran rodeados de arrugas? ¿Seguiría teniendo esa sonrisa que iluminaba todo? ¿O habría en su lugar un extraño con su nombre, alguien que el tiempo había convertido en otra persona completamente diferente? No importaba, tenía que saberlo, tenía que intentarlo, porque el amor, incluso el amor de hace 54 años, merece una respuesta. El autobús salió de la terminal del norte a las 8 de la mañana del 15 de agosto. Marisa y yo conseguimos asientos junto a la ventana, en la parte de atrás donde las vibraciones del motor se sentían en los huesos, pero teníamos privacidad. Llevaba puesto mi vestido azul cielo y un chal blanco que Daniela me había regalado años atrás. En mi bolso, el ticket amarillento, la foto de 1970, mi identificación, medicamentos, y el localizador GPS que parpadeaba discretamente anunciándole a mi hija que todavía estaba viva. Última oportunidad para arrepentirte, dijo Marisa mientras el autobús arrancaba. Demasiado tarde, respondí, viendo cómo la Ciudad de México se alejaba por la ventana. Ahora solo queda llegar. El paisaje cambió conforme avanzábamos hacia el norte. La ciudad dio paso a pueblos pequeños, campos cultivados, montañas que se recortaban contra un cielo increíblemente azul. El aire acondicionado del autobús no funcionaba muy bien, y el calor de agosto nos hacía abanicarnos con folletos turísticos que nadie leería. ¿Recuerdas cómo era el viaje en 1970? Preguntó Marisa. Tardamos mucho más. El autobús era viejo, sin baño, y paramos 3 veces para que el chofer comiera. Llegamos con el vestido pegado a la espalda del sudor. Pero llegamos, dijo ella con una sonrisa. Y valió la pena cada kilómetro incómodo. Cerré los ojos y me dejé llevar por los recuerdos. El olor a diésel mezclado con comida frita en las paradas.
la emoción hormigueante en el estómago, las miradas cómplices entre Marisa y yo, como conspiradoras planeando el crimen perfecto. Porque eso éramos, ladronas de libertad, robando un fin de semana a nuestras vidas predecibles. Sofía me llamó a las 2 horas de viaje. Abuela, ¿cómo vas? Bien, mi vida. Vamos por Querétaro. ¿Has tomado agua? ¿Comiste algo? ¿No te sientes mareada? Sofía, respira, le dije con cariño. Estoy perfectamente bien. Marisa está a mi lado, y el chofer maneja como si llevara al Papa. No puede ser más seguro. Escuché su risa nerviosa del otro lado. Perdón, abuela. Es que mamá me tiene histérica vigilando tu ubicación en el celular. Dile a tu mamá que deje de espiarme y se vaya a trabajar. Colgamos con promesas de llamar en cuanto llegáramos. Marisa me miró con diversión. La tecnología nos ha convertido en prisioneras voluntarias. O en madres vigiladas, agregué. No sé qué es peor. A medio camino, el autobús paró en una gasolinera para que pudiéramos ir al baño y comprar algo de comer. Marisa y yo bajamos con cuidado, sosteniéndonos de los pasamanos como si descendiéramos del Everest. Mis rodillas crujieron en protesta, especialmente la izquierda. ¿Estás bien?, preguntó Marisa, notando mi mueca. Perfectamente. Solo necesito caminar un poco. Compramos tortas y refrescos, aunque el doctor me había prohibido las gaseosas por mi azúcar. Pero era agosto, hacía calor, y estaba en camino a buscar un amor perdido. Si no podía tomar un refresco en un día así, ¿cuándo podría? Nos sentamos en una banca fuera de la tienda, bajo la sombra de un árbol, viendo pasar los carros en la carretera. El sol pegaba fuerte y el aire olía a gasolina y asfalto caliente. ¿Nerviosa?, preguntó Marisa. Aterrada, admití. ¿Y si todo esto es una tontería? ¿Y si Roberto se casó y fue feliz y yo soy solo una vieja loca persiguiendo fantasmas? Entonces al menos sabrás la verdad. Y la verdad, Carmela, siempre es mejor que la duda. Terminamos de comer en silencio, cada una perdida en sus pensamientos. Un niño pasó corriendo con un globo rojo, perseguido por su madre que gritaba que tuviera cuidado. Una pareja joven se besaba junto a su coche, ajenos al mundo. La vida seguía, como siempre, indiferente a nuestras pequeñas historias personales. Cuando subimos de nuevo al autobús, saqué el ticket de mi bolso y lo miré a la luz que entraba por la ventana. La tinta azul estaba casi borrada, pero las palabras seguían ahí. Feria Municipal de San Miguel, Carrusel, 15 de agosto, 1970. ¿Crees en el destino?, le pregunté a Marisa. Creo en las personas que hacen que el destino se cumpla, respondió ella. Ese ticket no te encontró por casualidad, Carmela. Lo guardaste durante 54 años porque en el fondo siempre supiste que este día llegaría. Tal vez tenía razón. Tal vez todo este tiempo, en cada agosto que pasaba, una parte de mí sabía que algún día tendría el valor de volver. San Miguel de Allende apareció en el horizonte como una postal del pasado. Las cúpulas de las iglesias, las calles empedradas que se veían incluso desde la carretera, los colores terracota y ocre de las casas coloniales. El pueblo había crecido, por supuesto. Ahora había gasolineras modernas, tiendas de conveniencia, señales de tráfico que antes no existían. Pero la esencia seguía ahí, como si el tiempo hubiera decidido caminar más despacio en este lugar. El autobús llegó a la terminal a las 12:30. Teníamos todo el día por delante. La feria abría a las 5 de la tarde y se extendía hasta medianoche. Roberto y yo nos habíamos encontrado alrededor de las 6, cuando el sol todavía pintaba el cielo de naranja, pero ya se necesitaban las luces de la feria para ver bien. Marisa había reservado un cuarto en una posada céntrica. Llegamos caminando despacio, arrastrando nuestras pequeñas maletas por las calles empedradas que torturaban nuestros pies. Cada paso era una negociación entre mi rodilla y mi voluntad. La posada era encantadora, con paredes blancas y bugambilias que caían como cascadas moradas desde el segundo piso. La dueña, una señora regordeta con delantal de flores, nos recibió con agua de Jamaica y una sonrisa maternal. ¿Vienen por la feria?,
Preguntó mientras nos daba las llaves. Sí, respondí. Tengo una cita pendiente. Ella me miró con curiosidad, pero no preguntó más. Nos mostró nuestro cuarto, simple, limpio, con 2 camas individuales y una ventana que daba al patio interior, donde una fuente cantaba su canción de agua. Me dejé caer en la cama, exhausta del viaje pero con el corazón acelerado por lo que venía. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Marisa. ¿Descansamos? ¿Comemos? Me cambio, dije, levantándome con esfuerzo. Y vamos a reconocer el terreno. Me puse el vestido que había elegido con tanto cuidado. Me peiné frente al espejo tratando de que mi cabello plateado se viera presentable. Me puse un poco de labial rosado que Sofía me había regalado en Navidad. Me vi en el espejo y traté de encontrar a la muchacha de 21 años bajo las arrugas y el cansancio. «Sigues siendo hermosa», dijo Marisa desde su cama. «Mientes muy bien para tu edad». No miento, solo que ahora tu belleza es diferente, más sabia, más real. Salimos a caminar por San Miguel. El pueblo había cambiado y a la vez seguía igual. Más turistas, más galerías de arte, más restaurantes caros. Pero las campanas de la parroquia seguían sonando cada hora. Las calles seguían oliendo a copal y tortillas recién hechas, y el cielo seguía siendo de ese azul imposible que solo existe en el centro de México. Llegamos al campo donde se instalaba la feria, alrededor de las 4 de la tarde. Ya estaban montando los puestos, conectando las luces, probando los juegos mecánicos. El carrusel estaba en el centro, exactamente donde lo recordaba. Me detuve en seco al verlo. Era él, restaurado, pintado de nuevo, con luces LED en lugar de focos antiguos, pero era él. Los mismos caballos, blanco, negro, dorado, el mismo diseño circular, la misma música de organillo, aunque ahora saliera de una bocina moderna. Dios mío, susurré. Realmente existe. No lo inventé. Marisa me apretó la mano. Nunca lo inventaste, Carmela. Solo dejaste de creerle a tu corazón. Nos acercamos despacio. Un hombre mayor, probablemente el operador, estaba engrasando los mecanismos. Nos vio y sonrió. Buenas tardes, señoras. La feria abre a las 5. Solo queríamos ver el carrusel, expliqué. Hace mucho tiempo. Estuve aquí. Ah, ¿sí? ¿Cuándo? En 1970. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Órale, este carrusel tiene 70 años, ¿sabía? Mi abuelo lo trajo de Europa después de la guerra. Ha visto pasar generaciones enteras. Lo sé, dije suavemente. Yo soy una de esas generaciones. Nos dejó acercarnos más. Toqué uno de los caballos, el blanco con la crin dorada. La pintura estaba fresca, pero bajo mis dedos podía sentir las capas de historia. Todos los años de niños y jóvenes y viejos que habían montado buscando un momento de alegría. ¿Había tocado Roberto este mismo caballo? ¿Había regresado año tras año, esperándome? ¿Viene mucha gente a la feria?, le pregunté al operador. Un montón. Especialmente adultos mayores que vienen a recordar. Dicen que este carrusel tiene magia, que las parejas que se conocen aquí terminan juntas para siempre. Mi corazón dio un vuelco. ¿Ha visto a alguien venir solo? Un hombre, mayor, que se quede mirando el carrusel como si esperara a alguien. El hombre se rió. Señora, veo a docenas de personas así cada año. Este carrusel está lleno de historias. Asentí, sintiéndome tonta. ¿Qué esperaba? Que Roberto fuera el único hombre en México con nostalgia. Volvimos a la posada a descansar antes de regresar. Me recosté en la cama pero no pude dormir. El ticket estaba sobre el buró, junto a la foto de 1970. En 2 horas regresaría a la feria. En 2 horas sabría si 54 años de espera habían valido la pena. ¿Puede el corazón envejecer para el amor, o el amor es lo único que mantiene joven al corazón? A las 5:30, cuando el sol empezaba su descenso,
y las primeras luces de la feria se encendían como estrellas terrenales, Marisa y yo volvimos al camino. Era hora de descubrir si algunas promesas sobreviven al tiempo. La feria había cobrado vida. Las luces parpadeaban en rojo, verde, azul, amarillo, pintando rostros y risas con colores imposibles. La música brotaba de todos lados a la vez. Banda sinaloense desde un puesto de cervezas, reggaetón desde los juegos mecánicos, y desde el carrusel, esa melodía de organillo que había vivido en mis sueños durante 54 años. El olor era una mezcla embriagadora de algodón de azúcar, elotes asados, churros fritos en aceite hirviendo, y ese aroma metálico particular de los juegos mecánicos. Familias enteras caminaban tomadas de la mano. Adolescentes gritaban en la rueda de la fortuna. Niños corrían con globos y espadas de luz fluorescente. Y yo estaba paralizada en la entrada, con Marisa sosteniéndome el brazo, y mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. ¿Lista?, preguntó Marisa. No, respondí honestamente, pero vamos. Caminamos despacio hacia el centro de la feria, hacia el carrusel que giraba majestuoso bajo un toldo de luces. Había niños montados en los caballos, subiendo y bajando mientras sus padres los fotografiaban desde afuera. La música era exactamente como la recordaba, solo que ahora venía de una bocina Bluetooth en lugar de un organillo mecánico. Nos paramos a un lado, entre una familia que comía algodones de azúcar y una pareja de novios que se tomaban selfies. Desde ahí podíamos ver cada persona que llegaba al carrusel. ¿Y ahora qué?, preguntó Marisa. Esperamos, dije, aunque no sabía exactamente qué estaba esperando. Pasó media hora. Las familias iban y venían, montando en el carrusel, bajando con risas y quejas de mareo. Vi parejas jóvenes besándose entre vuelta y vuelta, niños llorando porque querían otro giro, abuelos cargando a sus nietos como yo probablemente cargaba a Sofía hace no tanto tiempo, pero Roberto no aparecía. Carmela, tal vez deberíamos... No, la interrumpí. Todavía no. Eran las 7:30 cuando lo vi, o al menos creí verlo. Era un hombre mayor, de espaldas a nosotras, con el cabello blanco y la postura ligeramente encorvada de quien ha cargado el peso de muchos años. Llevaba pantalones de vestir y una camisa blanca de manga larga. Estaba parado junto al carrusel, mirándolo girar con una intensidad que me resultó familiar. Mi corazón se detuvo. Marisa, ese hombre. Ella siguió mi mirada. ¿Crees que es él? No sé, no puedo ver su cara. Empecé a caminar hacia él con Marisa siguiéndome de cerca. Cada paso era una eternidad. Las luces del carrusel seguían girando, pintándolo de colores, verde, rojo, azul, dorado, como aquella noche, como en mis sueños. Estaba a 3 metros cuando se dio la vuelta. No era él, era un hombre de unos 70 años, sí, pero con una cara completamente diferente. Ojos pequeños, nariz aguileña, expresión distraída mientras revisaba su teléfono. Me miró con curiosidad al verme parada ahí, mirándolo fijamente, y luego siguió su camino sin más. Me quedé parada en medio de la feria, con el ruido y las luces girando a mi alrededor, sintiendo como toda la esperanza se me escurría por entre los dedos. No es él, dije innecesariamente. Carmela, han pasado 54 años, Marisa. ¿En qué estaba pensando? ¿Que iba a estar aquí, esperándome, como si el tiempo no hubiera pasado? Marisa me guió hacia una banca cercana y nos sentamos las dos, exhaustas y derrotadas. Dame un momento, pedí. Solo necesito un momento. Cerré los ojos y respiré profundo, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Había sido una tonta, una vieja tonta persiguiendo un fantasma de juventud que probablemente Roberto había olvidado al mes siguiente de conocerme. Saqué el ticket de mi bolso, amarillento, frágil, patético en su insistencia de seguir existiendo. Iba a romperlo. Debía romperlo. Dejarlo ir de una vez por todas. Perdón, señora. La voz venía de mi izquierda.
Levanté la vista y vi a una niña de unos 8 años, con trenzas desparejas y un vestido rosa lleno de manchas de chocolate. ¿Sí? ¿Mi vida? Mi abuelito pregunta si puede sentarse aquí. Dice que ya no puede estar tanto tiempo parado. Miré hacia donde señalaba la niña. Había un hombre mayor, más lejos, junto al puesto de churros, demasiado lejos para distinguir sus rasgos en la luz cambiante de la feria. Claro que sí, dije, haciéndome a un lado. La niña corrió de vuelta, y el hombre empezó a caminar hacia nosotras. Marisa me apretó el brazo tan fuerte que me dolió. Carmela, ese hombre. Él se acercaba despacio, con pasos medidos de quien conoce las limitaciones de su cuerpo. Llevaba un bastón de madera oscura y cojeaba ligeramente de la pierna derecha. La luz del carrusel lo iluminaba por momentos. Un destello de cabello blanco, una cara arrugada, una sonrisa que empezaba a formarse, y entonces llegó a nuestra banca, y lo vi claramente bajo las luces. Tenía el cabello completamente blanco, peinado hacia atrás como siempre, la cara surcada por arrugas profundas, especialmente alrededor de los ojos y la boca. Había perdido peso, se le notaba en la forma en que le colgaba la camisa. Pero los ojos eran exactamente iguales, color miel con motas verdes, del tipo que cambian según la luz. Disculpen, dijo, y su voz era más ronca que antes, gastada por los años pero inconfundible. Mi nieta dice que puedo sentarme aquí. No podía hablar, no podía moverme. El tiempo se había detenido completamente, y éramos solo él y yo, con 54 años de distancia y 3 metros de espacio entre nosotros. Marisa me dio un codazo discreto. Claro, logré tartamudear. Adelante. Él se sentó con cuidado, suspirando de alivio al quitarle peso a sus piernas. La niña apareció con 2 niños más pequeños, todos comiendo churros y gritando sobre qué juego querían probar ahora. Abuelito, ¿podemos ir a la rueda de la fortuna? Claro, mi vida. Pero espérenme aquí. Abuelito necesita descansar un momentito. Los niños se quedaron frente a nosotros, armando un escándalo sobre quién se sentaría en qué carrito, ajenos completamente al drama que se desarrollaba en esa banca. Roberto estaba a medio metro de mí. Medio metro después de 54 años. Podía oler su loción, diferente a la de entonces, pero con la misma intención de dignidad. Podía ver las manchas de edad en sus manos que sostenían el bastón. Podía escuchar su respiración, un poco trabajosa, como la mía. Tenía que decir algo. Tenía que... Bonito el carrusel, ¿verdad? Dijo él de repente, mirando hacia las luces giratorias. Sí, respondí, y mi voz sonó extraña en mis propios oídos. Muy bonito. Tiene 70 años. Más viejo que yo. Imagínese. Se rió un poco. Vengo cada año a verlo. Es una tradición tonta, pero... Se calló, mirando el carrusel con una expresión que no pude descifrar. ¿Por qué viene cada año?, pregunté, aunque mi corazón ya sabía la respuesta. Él se quedó callado un momento, sin dejar de mirar el carrusel. Por una promesa, dijo finalmente. Hace mucho tiempo, le prometí a alguien que estaría aquí, cada agosto, a la misma hora. Se me cortó la respiración. Marisa me apretó la mano tan fuerte que sentí que los huesos crujirían. ¿Y... vino esa persona?, logré preguntar. Él negó con la cabeza, y había tanta tristeza en ese gesto que se me partió el alma. No, nunca vino, pero yo sigo viniendo por si acaso, porque le di mi palabra. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas sin permiso. 54 años. Había venido 54 años. Roberto, susurré. Él se quedó completamente inmóvil. Luego, muy despacio, giró la cabeza para mirarme. Realmente mirarme. Sus ojos color miel se clavaron en los míos, buscando, escaneando cada arruga, cada marca del tiempo en mi rostro. Carmela. Su voz se quebró al decir mi nombre. Soy yo, respondí, y ya no podía parar de llorar.
Llegué tarde. Llegué 54 años tarde, pero llegué. El bastón se le cayó de las manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas que empezaron a rodar por sus mejillas arrugadas. Dios mío, eres tú. De verdad eres tú. Nos miramos ahí, en esa banca de feria, mientras el mundo seguía girando a nuestro alrededor. Los niños seguían gritando, la música seguía sonando, las luces seguían parpadeando. Pero para nosotros el tiempo se había detenido, o tal vez finalmente había vuelto a moverse después de estar congelado durante más de medio siglo. Pensé que me habías olvidado, dije entre sollozos. Te busqué, respondió él, su voz ronca por la emoción. Durante años te busqué. Fui a León. Pregunté por ti en cada mercería más, en cada iglesia, pero nunca te encontré. Me casé, confesé. Una semana después de volver. Mi padre arregló todo y yo no tuve el valor de decir que no. Lo sé, dijo él sorprendiéndome. Eventualmente me enteré. Alguien me contó que Carmela Flores se había casado con un contador de León, y dejé de buscarte, pero nunca dejé de venir aquí, porque te di mi palabra. Saqué el ticket de mi bolso con manos temblorosas. Lo guardé. Todos estos años lo guardé. Roberto lo miró y su expresión se transformó en algo entre asombro y dolor. Metió la mano en su bolsillo y sacó otro ticket, igual de amarillento, igual de frágil. Yo también guardé el mío, dijo. Mira, hasta se puede leer la fecha. Pusimos los dos tickets juntos sobre la banca. 54 años separados, ahora reunidos como dos mitades de un todo. ¿Fuiste feliz?, preguntó él. ¿Con tu esposo? ¿Fuiste feliz? Pensé en Ernesto. 40 años de matrimonio. Un hombre bueno, decente, que me dio 2 hijos hermosos y una vida estable, pero nunca, ni un solo día, me hizo sentir lo que sentí en 5 minutos en este carrusel. Fui, contenta, respondí honestamente. No feliz, pero contenta. ¿Y tú? ¿Te casaste? Él asintió. Con Rosa, una buena mujer. Me dio 3 hijos. Ella murió hace 2 años. El mío hace 7. Nos miramos otra vez, y en esa mirada había tantos años perdidos, tantos, ¿qué hubiera pasado? Tantas vidas paralelas que nunca vivimos. Abuelito, ¿ya podemos ir? La nieta de Roberto apareció jalándolo del brazo. Él pareció recordar dónde estaba. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y miró a sus nietos con ternura. Esperen un momento, mis amores. El abuelito está encontrándose con una vieja amiga. ¿Es tu novia de cuando eras joven?, preguntó la niña con esa sinceridad brutal de los niños. Roberto me miró y sonrió, esa misma sonrisa que había iluminado mi vida en 1970. Sí, dijo. Es exactamente eso. ¡Qué bonito!, chilló la niña. Como en las películas. ¿Se van a casar ahora? Todos nos reímos, rompiendo un poco la tensión del momento. Marisa finalmente habló. Roberto, soy Marisa. Estuve ahí aquella noche. Los vigilé desde lejos como chaperones sin ganas. Marisa. Roberto sonrió. La amiga cómplice. Te recuerdo perfectamente. Gracias por cuidarla entonces. Y gracias por traerla ahora. Fue ella quien decidió venir, dijo Marisa. Yo solo la acompañé. Roberto se puso de pie con esfuerzo, apoyándose en su bastón. Me extendió la mano libre. Carmela Flores, he esperado 54 años por esto. ¿Me harías el honor de dar una vuelta en el carrusel conmigo? Mi corazón dio un vuelco como si tuviera 21 años otra vez. Pero, ¿podemos? Con nuestras rodillas y... Si nos morimos en el intento, al menos moriremos felices, dijo él con esa sonrisa cómplice que me había enamorado décadas atrás. Tomé su mano. Áspera, con callos diferentes pero con el mismo calor. Nos acercamos al carrusel tomados del brazo, 2 viejos que probablemente parecían ridículos, pero que se sentían completamente jóvenes. El operador, el mismo hombre mayor de la tarde,
Nos vio llegar y sonrió. ¿Ustedes dos? Nosotros dos, confirmó Roberto. Tenemos una deuda pendiente con este carrusel. No hay boletos para amor verdadero, dijo el operador con un guiño. Suban. Nos ayudó a subir con cuidado. Yo elegí el mismo caballo blanco de crin dorada, y Roberto se montó en el negro a mi lado. Nuestras rodillas protestaron, nuestras espaldas crujieron, pero cuando las luces se encendieron y la música comenzó, nada de eso importó. El carrusel empezó a girar y las luces pintaron nuestras caras de verde, rojo, azul, dorado. Roberto extendió su mano, tal como lo había hecho 54 años atrás, y yo la tomé. Sigue siendo la mujer más hermosa que he visto en mi vida, dijo él por encima de la música. Y tú sigues llegando exactamente a tiempo, respondí, riendo y llorando al mismo tiempo. Los nietos de Roberto nos gritaban desde afuera, tomando fotos con sus celulares. Marisa estaba llorando abiertamente, sin importarle que la vieran. Otras personas se habían detenido a mirar a los dos viejos en el carrusel, algunos sonriendo, otros sacando sus teléfonos para fotografiarnos. Pero nosotros solo existíamos el uno para el otro, girando en ese carrusel que había guardado nuestra promesa durante todo este tiempo. Cuando la música se detuvo, Roberto no me soltó la mano. Carmela, sé que llegamos tarde, sé que perdimos 54 años. Pero todavía nos quedan algunos años más, ¿no crees? Algunos años, repetí pensando en mis rodillas malas, mi presión alta, mi corazón que ya había dado un susto. Entonces no perdamos ni un día más, dijo él. Cásate conmigo, esta vez de verdad. Me reí con esa risa que sale del alma cuando la vida te da una segunda oportunidad que nunca pensaste merecer. Ni siquiera hemos tenido una segunda cita. Hemos tenido 54 años pensando el uno en el otro. Eso cuenta como 1000 citas. Mis hijos van a pensar que estoy loca. Mis hijos también. Pero los viejos tenemos derecho a estar un poco locos. La nieta de Roberto subió corriendo al carrusel. Di que sí. Di que sí. Quiero que seas mi abuela también. Y ahí, rodeada de luces de colores y con la mano de Roberto entre las mías y 54 años de espera finalmente llegando a su fin, dije la única palabra que importaba. Sí. Terminamos en la banca otra vez, los cuatro. Roberto, yo, Marisa y la nieta de Roberto que resultó llamarse Valentina, y tener una opinión sobre absolutamente todo. O sea, ¿se conocieron aquí hace como 1000 años? Preguntaba mientras comía su tercer churro. 54 años, corrigió Roberto con paciencia. Que para ti son 1000 años, pero para nosotros fue ayer. Los otros dos nietos de Roberto habían ido a los juegos con dinero que él les dio, pero Valentina se había quedado, fascinada con nuestra historia como si fuera una telenovela en vivo. ¿Y por qué no viniste antes, abuela Carmela? Preguntó con esa crueldad inocente de los niños que no entienden de complejidades adultas. Porque a veces el miedo pesa más que el amor, respondí honestamente. Y cuando finalmente fui valiente, habían pasado muchos años. Pero viniste, dijo Roberto, apretando mi mano. Eso es lo que importa. Marisa tosió discretamente. Chicos, yo me voy a dar una vuelta. Carmela, te marco en 1 hora para ver cómo estás. ¿Bien? Le agradecí con la mirada. Mi amiga, siempre cómplice, sabía que necesitábamos tiempo a solas. Valentina, llamó Roberto a su nieta. Ve con tus hermanos, y cuídalos, eres la mayor. Pero abuelito, te compro 2 churros más si me das 10 minutos, negoció él. La niña sopesó la oferta y asintió, corriendo hacia donde estaban sus hermanos en la rueda de la fortuna. Y entonces quedamos solos, Roberto y yo, con el ruido de la feria como fondo, pero con nuestro propio mundo silencioso entre nosotros. Dime todo, pidió él. 54 años en 10 minutos. ¿Cómo estuvo tu vida, Carmela? ¿Cómo resumir una vida? ¿Cómo condensar 40 años de matrimonio? 2 hijos, 7 nietos, un infarto, la muerte de un esposo, las navidades y los cumpleaños y los días comunes que tejen una existencia. Me casé con Ernesto 3 meses después de conocerte. Empecé.
Mi padre lo arregló todo. Era un buen hombre, Roberto. No te lo digo para herirte, pero fue un buen hombre. Me dio 2 hijos, Daniela y Roberto. Él sonrió al escuchar el nombre. ¿De verdad? ¿De verdad? Ernesto nunca supo por qué insistí en ese nombre. Pensó que era por mi abuelo, pero... Era por mí, completó él, y había asombro en su voz. Estudié un poco de literatura, a escondidas al principio. Eventualmente Ernesto me apoyó. Nunca tuve una carrera formal, pero di clases en una primaria durante 20 años. Les enseñé a los niños a amar los libros, como yo quería hacer desde joven. Entonces sí hiciste tu sueño realidad, de alguna forma. De alguna forma. ¿Y tú? ¿Construiste tus puentes? Roberto asintió. Me gradué de ingeniero. Construí 3 puentes en Querétaro y 2 en Guanajuato. Uno lleva mi nombre, imagínate. Puente Roberto Martínez. Como si fuera importante. Es importante, dije con firmeza. Dejaste algo que va a durar más que nosotros. Me casé con Rosa 2 años después de aquella noche. Continuó él. También fue un arreglo, más o menos. Nuestras familias se conocían. Fue buena esposa, buena madre. Tuvimos 3 hijos, 2 varones y una niña. 8 nietos en total, aunque Valentina es la única que vive aquí en San Miguel. ¿Fuiste feliz con ella? Él tardó en responder. Fui agradecido. Aprendí a quererla, pero nunca, Carmela, ni un solo día, dejé de pensar en ti, en lo que pudimos ser. Me llevé su mano a la mejilla, sintiendo su piel áspera contra la mía. Yo tampoco te olvidé. Le fui fiel a Ernesto. Nunca lo engañé. Pero aquí, me toqué el corazón. Aquí siempre estuviste tú. El ticket, dijo él de repente. ¿Dónde lo encontraste después de tanto tiempo? Entre las páginas de un libro de Neruda. 20 poemas de amor y una canción desesperada. Lo había guardado ahí aquella noche y luego olvidé dónde estaba. O tal vez no lo olvidé. Tal vez mi mente lo protegió hasta que estuve lista para encontrarlo. Yo guardé el mío en mi cartera, dijo él, sacando una billetera gastada de piel, siempre conmigo, como un recordatorio de la promesa. Mi esposa lo encontró una vez, hace años. Me preguntó qué era. Le dije que era de una amiga que había perdido contacto. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. ¿Te perdonó? No había nada que perdonar. Nunca te busqué mientras estuve casado. Respeté mis votos. Pero cada agosto, sin falta, venía aquí. Rosa lo sabía. Pensaba que era nostalgia por mi juventud. Y lo era, pero era más que eso. Era mantener viva una promesa. Nos quedamos en silencio, procesando el peso de nuestras confesiones. 2 vidas paralelas, 2 matrimonios decentes, 2 personas que habían cumplido con su deber, pero nunca habían dejado de soñar con lo que pudo ser. ¿Crees que hicimos mal? Pregunté. ¿Crees que deberíamos haber luchado más por nosotros en aquel entonces? Roberto pensó largo rato antes de responder. En 1970, yo tenía 23 años y tú 21. No teníamos dinero, no teníamos apoyo familiar, apenas nos conocíamos. Si hubiéramos huido juntos, como planeamos aquella noche, ¿habríamos sobrevivido? ¿O nos habríamos destruido por la presión, el hambre, las familias enojadas? No lo sabemos. No lo sabemos, repitió él. Pero sí sé que mis hijos no existirían, y los tuyos tampoco, y todos esos nietos que amamos. No puedo arrepentirme de las decisiones que dieron vida a personas que amo. Tenía razón, por supuesto. Daniela, Roberto, mis 7 nietos. Eran reales, estaban aquí, eran producto de la vida que sí viví. ¿Podía arrepentirme de ellos? Pero ahora, dijo Roberto, girándose para mirarme de frente. Ahora nuestros hijos ya están grandes, nuestras parejas ya no están, ya no debemos nada a nadie excepto a nosotros mismos, y tenemos, si Dios quiere, algunos años más. No muchos, pero algunos.
Algunos años, repetí, pensando en todo lo que podíamos hacer con ese tiempo. Cásate conmigo, Carmela. Volvió a pedirme, pero esta vez sin juego, sin niños alrededor, solo él y yo. No porque sea romántico o porque suene bien, sino porque ya perdimos suficiente tiempo, y no quiero morirme sin haberte despertado cada mañana a mi lado. Las lágrimas volvieron a mis ojos. Mis hijos van a decir que estoy loca, que apenas te conozco, que es muy rápido. Te conozco desde 1970, solo que tuvimos un intermedio muy largo. Me reí a través de las lágrimas. Tengo problemas del corazón, y presión alta, y las rodillas me duelen cada mañana. Yo tengo diabetes, y la próstata me da problemas, y me duele la espalda cuando llueve, contraatacó él. Pero seguimos vivos, Carmela, y mientras estemos vivos, podemos amarnos. Aunque sea tarde, aunque seamos viejos, especialmente porque somos viejos, dijo él con esa sabiduría que solo dan los años. Los jóvenes piensan que tienen todo el tiempo del mundo. Nosotros sabemos que no. Cada día es un regalo. Y quiero compartir cada regalo que me quede contigo. Ahí, en esa banca de feria, con el ruido y las luces y el olor a comida frita envolviendo nuestra historia, Roberto hizo algo que me dejó sin aliento. Se bajó del asiento, con dificultad, apoyándose en su bastón, maldiciendo su rodilla mala, y se arrodilló frente a mí. Bueno, más bien se agachó lo suficiente como para que pareciera que estaba arrodillado, porque sus rodillas ya no daban para tanto. ¿Qué haces? Jadeé. Te vas a lastimar. Me voy a lastimar si no hago esto bien, dijo él, respirando pesado por el esfuerzo. Carmela Flores, llegué 54 años tarde a nuestra cita, pero aquí estoy. Y aquí me quedaré por el tiempo que nos quede. ¿Me haces el honor de ser mi esposa? La gente a nuestro alrededor había empezado a notar la escena. Escuché murmullos, risas tiernas, alguien que decía, ¡ay, qué bonito! Una pareja joven nos grababa con su celular. Roberto, levántate antes de que te dé un calambre. No hasta que me respondas. Ya te respondí hace rato. Te dije que sí. Dilo otra vez, para que todos estos testigos lo escuchen. Miré a mi alrededor. Había al menos 20 personas observándonos, sonriendo, algunas con lágrimas en los ojos. Marisa había regresado sin que me diera cuenta y estaba llorando descaradamente. Valentina y sus hermanos gritaban, «Di que sí», como si fuera partido de fútbol. Y Roberto, mi Roberto, estaba ahí agachado frente a mí con sus 77 años, su rodilla mala, su bastón a un lado, esperando mi respuesta con esos ojos color miel que habían vivido en mis sueños durante más de medio siglo. Sí, dije, fuerte y claro. Sí, Roberto Martínez. Me caso contigo, otra vez, por primera vez. Como debió ser hace 54 años. La pequeña multitud estalló en aplausos. Alguien gritó, «¡Viva el amor!». Valentina corrió a abrazarnos a ambos, casi tumbando a Roberto en el proceso. Marisa nos tomó una foto con su teléfono, llorando y riendo al mismo tiempo. Roberto finalmente se levantó, con mi ayuda y la de 2 jóvenes que se ofrecieron a ayudarlo. Nos abrazamos ahí en medio de la feria, con décadas de ausencia disolviéndose en ese abrazo. «No tengo anillo», susurró él en mi oído. «No necesito anillo. Te tengo a ti. Pero deberías tener algo», insistió él, mirando alrededor. Sus ojos se iluminaron. Me tomó de la mano y me llevó. Bueno, me llevó despacio, con pasos cuidadosos de viejos con rodillas malas, hasta el puesto de premios de la feria. «¿Qué haces?», pregunté. «Vas a tener tu anillo», dijo con determinación. Le dio dinero al hombre del puesto de tiro al blanco. El tipo le dio 3 dardos y señaló los globos. «Revientes 3 y gana cualquier premio de arriba». Roberto levantó el primer dardo con mano temblorosa. Cerró un ojo, apuntó y falló por 1 metro. «Roberto, no tienes que...». «Shh», me calló él, concentrándose en el segundo dardo.
Falló otra vez. En el tercer intento, un chico joven que había estado observando se acercó. «Señor, permítame», dijo con respeto. «Es para una buena causa». Le pasó el dardo a Roberto de una forma particular, corrigiendo su agarre. Roberto lanzó y reventó un globo rojo. La pequeña multitud que nos había seguido, porque ahora éramos entretenimiento oficial de la feria, aplaudió. El empleado del puesto, sonriendo ante la obviedad del momento, le dio 3 dardos más, de cortesía. Con ayuda del joven, Roberto reventó 2 más. 3 en total. «Elija su premio, campeón», dijo el empleado. Roberto señaló uno de los premios de arriba, un anillo de plástico con un diamante, rosa tan falso que brillaba desde lejos. Ese, el empleado se lo dio con una sonrisa cómplice. Roberto lo limpió con su camisa, se giró hacia mí, y con toda la solemnidad del mundo, me lo puso en el dedo. No es oro, ni siquiera es plata, pero es tuyo, como yo. Miré el anillo ridículo en mi dedo arrugado. Era el objeto más hermoso que había visto en mi vida. «Es perfecto», dije, y lo besé ahí mismo, frente a todos, con las luces del carrusel pintándonos de colores y el sonido de la feria celebrando con nosotros. Las palabras que esperaron 54 años finalmente habían encontrado su momento. Daniela me contestó al tercer timbrazo. «Mamá, ¿estás bien? Llevo 3 horas viendo que tu ubicación no se mueve de la feria». Estaba de vuelta en la posada, sentada en la cama con Marisa a mi lado. Eran las 11 de la noche y recién habíamos regresado de la cena que Roberto insistió en invitarnos. Una cena en un restaurante sencillo del centro, con sus 3 nietos sentados en una mesa al lado, vigilándonos como si fuéramos adolescentes en primera cita. «Estoy perfectamente bien, mija», respondí, mirando el anillo de plástico en mi dedo. «De hecho, estoy mejor que bien». «¿Qué pasó? Suenas rara». «Daniela, necesito decirte algo, y necesito que no te alteres hasta que termine de hablar. ¿Está bien?» Escuché su respiración cambiar al otro lado de la línea. Marisa me dio un apretón de mano en apoyo. «Me voy a casar», solté de golpe. «Conocí a alguien y me voy a casar con él». Silencio. Un silencio tan largo que pensé que se había cortado la llamada. «Mamá», dijo finalmente Daniela, con esa voz que usaba cuando pensaba que estaba teniendo un episodio médico. «¿Estás tomando bien tus medicamentos?» «No estoy delirando, Daniela. Me voy a casar. Con Roberto». «¿Roberto? ¿Qué Roberto?» «Roberto Martínez. Lo conocí en 1970, en esta misma feria. Nos hicimos una promesa y... Bueno, me tomó 54 años, pero finalmente vine a cumplirla». Otro silencio. Luego, «Mamá, por favor dime que esto es una broma». «No es broma, mija. ¿Me estás diciendo que fuiste a San Miguel a encontrarte con un hombre que conociste hace 54 años? ¿Y ahora te vas a casar con él? ¿Después de qué? ¿Un día de reencuentro?» «Técnicamente, 5 horas de reencuentro», corregí, «pero nos conocemos desde 1970. «Mamá», gritó Daniela, y escuché que alguien más hablaba en el fondo. «Sofía, tu abuela se quiere casar con un desconocido que conoció en los años 70. «No es un desconocido», insistí. «Y Daniela, respira. Sé que suena loco». «¿Suena loco?» «Es loco. Mamá, ¿y si es un estafador? ¿Y si solo quiere tu dinero? ¿Y si te pasa algo?» «Daniela, él tiene su propia casa, su pensión, sus hijos y nietos. No necesita estafarme. Entonces, ¿por qué tanto apuro? Si de verdad se quieren, pueden conocerse mejor, tomarse su tiempo. Porque tengo 75 años y él tiene 77. La interrumpí. «No tenemos tiempo, Daniela. Cada día que perdimos es un día que no vamos a recuperar. Ya perdimos 54 años. No quiero perder ni uno más». Escuché sollozos del otro lado. Mi hija estaba llorando. «Mamá, me da miedo que te lastimen. Me da miedo que te pase algo y yo no esté ahí para cuidarte». «Mija, escúchame»,
Dije con toda la firmeza que pude. He sido buena hija, buena esposa, buena madre. He cumplido con todos mis deberes. Le di 40 años a tu papá y fueron buenos años. Pero Roberto es la parte de mí que dejé atrás cuando tenía 21 años. Y ahora tengo la oportunidad de recuperarla. No me pidas que la desperdicie. ¿Cuándo? Preguntó ella con voz pequeña. ¿Cuándo es la boda? Pronto, muy pronto. Todavía no decidimos la fecha exacta, pero pronto. ¿Y vas a vivir en San Miguel? Esa pregunta me tomó por sorpresa. No lo habíamos discutido. Roberto y yo habíamos pasado 5 horas hablando de todo y de nada, pero no de los detalles prácticos. No lo sé todavía. Tenemos que hablar de muchas cosas. Pero sí, probablemente. ¿Y nosotros? ¿Y tus nietos? Daniela, San Miguel está a 4 horas y media. No es el fin del mundo. Voy a visitarlos. Ustedes van a visitarme. Y vas a conocer a Roberto y te vas a dar cuenta de que es un buen hombre. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque lo supe desde la primera vez que lo vi. Y 54 años no cambiaron eso. Hablamos 1 hora más. Daniela pasó por todas las etapas. Negación, enojo, negociación, tristeza, y finalmente, una aceptación reticente. Sofía se puso al teléfono y me dijo que esto sería un caso de estudio fascinante para su clase de psicología del desarrollo. Mi nieta, siempre tan práctica, cuando finalmente colgué, estaba exhausta pero eufórica. ¿Cómo te fue?, preguntó Marisa. Sobreviví. Daniela cree que estoy loca, pero sobreviví. Carmela, estás loca, dijo Marisa con una sonrisa. Pero es la locura más hermosa que he visto en mi vida. Mi teléfono sonó otra vez. Era Roberto. ¿Hablaste con tus hijos?, preguntó. Acabo de colgar con Daniela. Cree que perdí la cabeza. Los míos también. Mi hijo mayor quiere venir desde Querétaro para conocerme y asegurarse de que no soy un viejo verde aprovechándome de ti. Nos reímos. ¿Te arrepientes?, pregunté en voz baja. De nada. Absolutamente nada. ¿Tú? Ni un segundo. Carmela, tenemos que hablar de cosas prácticas. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cuándo nos casamos? ¿Cómo vamos a manejar esto con nuestras familias? Lo sé, pero no esta noche. ¿Está bien? Esta noche solo quiero dormir sabiendo que mañana voy a despertarme y tú seguirás siendo real. Mañana desayunamos juntos, propuso él. En el jardín principal, a las 9, y hablamos de todo. A las 9, acepté. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, mi Carmela. Colgué y me quedé mirando el teléfono como tonta, con una sonrisa que no podía borrar de mi cara. Estás radiante, observó Marisa. No te había visto así desde 1970. Me siento así, como si tuviera 21 años otra vez, solo que con 75 años de experiencia. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin dolores. Soñé con el carrusel girando eternamente, con luces de colores y promesas cumplidas. La mañana siguiente, Marisa y yo llegamos al jardín principal a las 9 en punto. Roberto ya estaba ahí, sentado en una banca bajo los árboles de laurel, con 2 cafés en vasos de cartón y una bolsa de pan dulce. «¿Llegaste temprano?», dije, sentándome a su lado. Después de 54 años de llegar tarde, pensé que era momento de cambiar. Respondió con esa sonrisa que me derretía. Marisa, con su habitual discreción, anunció que iba a recorrer las tiendas de artesanía y nos dejó solos. Desayunamos en silencio al principio, observando cómo San Miguel despertaba a nuestro alrededor. Turistas tomando fotos de la parroquia, vendedores abriendo sus puestos, palomas peleándose por migas de pan. Entonces, dijo Roberto finalmente, hablemos. Pasamos las siguientes 2 horas planeando un futuro que habíamos esperado más de medio siglo. Decidimos que nos casaríamos en 1 mes, tiempo suficiente para que nuestras familias se resignaran a la idea y pudieran estar presentes.
Sería una ceremonia pequeña, aquí en San Miguel, en la misma iglesia donde Roberto había sido bautizado. Sobre dónde vivir, la solución fue más simple de lo que pensé. Roberto tenía una casa en San Miguel, cerca de donde vivía Valentina. Era más grande de lo que necesitaba, con 3 recámaras y un jardín que su difunta esposa había adorado. Yo vendería mi casa en Coyoacán, demasiado grande para una persona sola, y me mudaría con él. ¿Y tus hijos?, preguntó Roberto. ¿Cómo se van a sentir con que vendas la casa donde crecieron? Ya crecieron, respondí. Es hora de que yo también crezca hacia donde debo estar. Hablamos de las cosas prácticas que el romance no menciona. Sus medicamentos para la diabetes, los míos para la presión. ¿Quién cocina qué? Él era mejor con las carnes, yo con los postres. Que ambos necesitábamos nuestro espacio por las mañanas porque éramos gruñones antes del café. Que sus nietos venían cada fin de semana y que mis nietos serían bienvenidos cuando quisieran visitarnos. No va a ser fácil, advirtió Roberto. Somos 2 viejos con nuestras mañas. Probablemente nos vamos a pelear por tonterías. Probablemente, acepté. Pero prefiero pelear contigo que seguir viviendo sin ti. A las 11, Roberto me llevó a conocer su casa. Era una construcción colonial hermosa, con paredes gruesas pintadas de amarillo ocre y un portón de madera tallada. Adentro, los techos eran altos con vigas de madera, y las ventanas daban a un jardín lleno de bugambilias rosadas y un naranjo que perfumaba todo el patio. Rosa lo cuidó durante 40 años, dijo Roberto, mirando el jardín con nostalgia. No voy a mentirte, Carmela. Su presencia está en cada rincón de esta casa. Como imagino que la de Ernesto está en la tuya. ¿Te molesta?, pregunté. No. Porque sé que aunque viviste 40 años con él, una parte de ti siempre estuvo esperando en ese carrusel, como yo. Caminamos por la casa. Había fotos de sus hijos en las paredes, de sus nietos, de Rosa en sus mejores años. No pedí que las quitara. Eran parte de su historia, y yo no venía a borrar su pasado sino a construir un futuro nuevo. Esta puede ser tu habitación, dijo, abriendo una puerta hacia una recámara luminosa con ventanas que daban al jardín. Si quieres tu propio espacio. O podemos compartir la tuya, completé. Somos adultos, Roberto, y estamos prometidos. No veo por qué fingir lo contrario. Se sonrojó. Un hombre de 77 años, sonrojándose como muchacho. Es que no quiero que pienses que solo quiero... Roberto. Lo interrumpí, tomando su cara entre mis manos. Tengo 75 años. He estado casada. Sé cómo funciona el matrimonio. Y sí, quiero compartir tu cama. Cuando estemos listos, a nuestro ritmo, sin presiones. ¿Está bien? Él asintió, visiblemente aliviado. Nunca pensé que tendría esta conversación a mi edad. Yo tampoco, pero aquí estamos. Los días siguientes fueron un torbellino, llamadas con nuestros hijos, que lentamente empezaron a aceptar, o al menos a fingir que aceptaban, nuestra decisión. Papeleos en el registro civil. Una visita a la iglesia para hablar con el padre Miguel, un cura joven que nos miraba con una mezcla de sorpresa y admiración. Es poco común ver parejas de su edad casándose, admitió el padre Miguel. Pero hermoso. Nos recuerda que el amor no tiene edad. El amor no, dijo Roberto. Pero las rodillas sí. ¿Podemos sentarnos durante la ceremonia? El padre se rió y prometió que haríamos una ceremonia cómoda para nuestros cuerpos de 70 y tantos. Daniela finalmente accedió a venir a la boda, trayendo a Sofía y a mi nieto mayor, Mateo. Roberto arregló para que vinieran sus 3 hijos con sus respectivas familias. La casa de huéspedes cerca de la suya se llenó de familia Martínez. Todos curiosos por conocer a la mujer que había reaparecido en la vida de su padre después de 54 años. La noche antes de la boda, Daniela y yo cenamos a solas en la posada donde se hospedaba. «Mamá, necesito preguntarte algo», dijo ella,
jugando con su tenedor sin comer. ¿De verdad amaste a papá? La pregunta me golpeó en el pecho. Claro que sí, mija. Tu padre fue un buen hombre y lo quise mucho. Pero no como a Roberto. No podía mentirle. No como a Roberto. Pero el amor no es una competencia, Daniela. Amé a tu padre de la forma en que pude amarlo. Y él me amó de la forma en que pudo amarme. Tuvimos una vida buena juntos. Entonces, ¿por qué casarte otra vez? ¿Por qué no solo estar con Roberto sin papeles? Porque Roberto y yo perdimos 54 años por no atrevernos la primera vez. No voy a perder más tiempo por miedo a lo que piensen los demás. Y porque me quiero casar con él, Daniela. Quiero ser su esposa, tener su apellido, despertar cada día sabiendo que elegimos esto. Daniela se limpió las lágrimas. Solo quiero que seas feliz, mamá. Lo soy, mija. Por primera vez en mucho tiempo, soy completamente feliz. El 16 de septiembre de 2024, un día después del aniversario de cuando nos conocimos por primera vez, Roberto Martínez y yo nos casamos en la parroquia de San Miguel Arcángel. Yo llevaba un vestido sencillo color marfil que Marisa me ayudó a elegir. Nada ostentoso, solo elegante y apropiado para mi edad. Roberto llevaba un traje gris que le quedaba un poco grande porque había bajado de peso por los nervios. La iglesia estaba llena de nuestras familias, mezcladas en las bancas sin orden particular. Los hijos de Roberto sentados junto a Daniela. Mis nietos jugando con sus nietos en el jardín afuera. Marisa en primera fila, llorando antes de que siquiera empezara la ceremonia. Caminé hacia el altar sin que nadie me llevara del brazo. A mi edad, me llevo yo sola. Roberto me esperaba ahí con esos ojos color miel brillando de emoción. El padre Miguel nos hizo las preguntas tradicionales. Sí, acepto. Sí, prometo. Sí, hasta que la muerte nos separe, aunque esperábamos que eso fuera lo más tarde posible. Cuando Roberto me puso el anillo, uno de verdad esta vez, de plata sencilla con una pequeña turquesa engarzada, me susurró. Llegamos tarde, pero llegamos. Llegamos. Repetí, con lágrimas rodando por mis mejillas arrugadas. Nos besamos ahí, frente a nuestras familias, con el sol de septiembre entrando por los vitrales y pintándonos de colores, como las luces del carrusel, como siempre debió ser. La recepción fue en el jardín de nuestra casa. Sí, ya era nuestra. Habían puesto mesas bajo los árboles y contratado a un grupo de mariachis que tocó todas las canciones viejas que recordábamos de nuestra juventud. Valentina insistió en dar un discurso. Mi abuelito esperó 54 años por ella, anunció con su voz aguda. Y ahora están casados. Si eso no es amor verdadero, no sé qué es. Todos aplaudieron. Incluso Daniela, aunque con lágrimas en los ojos. Bailamos Roberto y yo. Despacio, apoyándonos uno en el otro, mientras el mariachi tocaba Amor Eterno, y nuestras familias nos miraban con una mezcla de ternura y asombro. ¿Duele tu rodilla?, me preguntó él. Como el demonio. ¿La tuya? También. Pero no me importa. A mí tampoco. Esa noche, después de que todos se fueron, Roberto y yo nos sentamos en el jardín bajo las estrellas. Yo todavía llevaba mi vestido de novia y él su saco. Nos tomábamos de la mano como adolescentes. Señora de Martínez, dijo él probando cómo sonaba. Suena bien, admití. Aunque Marisa dice que debí mantener mi apellido por feminismo. Marisa dice muchas cosas. Nos reímos. Luego nos quedamos en silencio, escuchando los grillos y el agua de la fuente. ¿Tienes miedo?, pregunté. De que esto no funcione, de que seamos demasiado viejos, de que... Aterrado, admitió él. Pero más aterrado estaba de morirme sin haberlo intentado. ¿Crees que tendremos suficiente tiempo? Roberto miró las estrellas antes de responder. No lo sé, mi amor. Tal vez 5 años, tal vez 10 si tenemos suerte, tal vez menos. Pero cada día que tengamos va a ser un día que elegimos, que luchamos por tener. Y eso lo hace más valioso que todos los años que perdimos.
Tenía razón. No habíamos regresado al pasado. No podíamos recuperar aquellos 54 años. Pero podíamos inventar un futuro con los años que nos quedaban. Te amo, le dije, las palabras que no pude decirle en 1970. Yo también te amo, respondió él. Siempre te he amado, incluso cuando no sabía dónde estabas, incluso cuando estaba con otra persona, incluso cuando pensé que nunca te volvería a ver. Te amé cada día de estos 54 años. Nos besamos bajo las estrellas, dos viejos que habían encontrado el camino de regreso uno al otro. El jardín olía a azahares del naranjo, la noche era cálida y perfecta, y por primera vez en más de medio siglo, estábamos exactamente donde debíamos estar. Al día siguiente, Roberto y yo regresamos a la feria. Era el último día antes de que la desmontaran por otro año. Llegamos temprano, antes de que abriera para el público, y el operador del carrusel, que ya conocía nuestra historia porque Valentina se la había contado a todo San Miguel, nos dejó entrar. Para ustedes, gratis, dijo. Y tómense el tiempo que necesiten. Subimos al carrusel, yo en mi caballo blanco de crin dorada, Roberto en su caballo negro. Nos tomamos de las manos mientras la música comenzaba y el mundo empezaba a girar. Las luces pintaron nuestras caras de verde, rojo, azul, dorado, exactamente como 54 años atrás. Pero ahora no éramos dos jóvenes soñando con un futuro incierto. Éramos dos personas que habían vivido vidas completas, que habían amado y perdido, y seguido adelante, y que finalmente habían encontrado el valor de regresar. Valentina nos tomó una foto en ese momento, con su celular. En la imagen, dos viejos montados en caballos de carrusel, tomados de la mano, sonriendo como si tuvieran 20 años. Las luces los pintan de colores imposibles. Se ve el amor en cada arruga, en cada cana, en la forma en que se miran como si el resto del mundo no existiera. Esa foto ahora cuelga en la sala de nuestra casa, junto a las fotos de nuestros hijos y nietos. Y debajo, en un marco pequeño, dos tickets amarillentos de 1970 que finalmente encontraron su camino de regreso uno al otro. Porque algunas promesas no caducan, solo esperan su momento, y nuestro momento, aunque llegó tarde, fue exactamente perfecto. Carmela y Roberto vivieron juntos 7 años más en esa casa de San Miguel. Años llenos de desayunos lentos, paseos al atardecer, visitas de nietos, pleitos tontos sobre quién dejó el agua corriendo, y amor, tanto amor. Cuando Roberto murió a los 84 años, con Carmela sosteniéndole la mano, sus últimas palabras fueron: «Valió la pena esperar». Carmela vivió 2 años más. Cada agosto, hasta el último, regresaba sola al carrusel. Se sentaba en la banca donde se habían reencontrado y miraba girar las luces de colores. Los operadores la dejaban quedarse todo el tiempo que quisiera. El último agosto de su vida, a los 84 años, pidió subir una última vez. Eligió el caballo blanco de crin dorada y cerró los ojos mientras el carrusel giraba. En su bolso llevaba los 2 tickets de 1970, el anillo de plástico rosa que Roberto le había ganado y una foto de ambos sonriendo sobre los caballos mecánicos. Cuando el carrusel se detuvo y el operador fue a ayudarla a bajar, descubrió que había muerto con una sonrisa en el rostro y las manos aferradas al caballo blanco. Murió feliz, diría después. Como todos deberíamos tener la suerte de morir. Sus familias, los Flores y los Martínez, ahora unidos para siempre, organizaron un funeral conjunto. Cremaron sus cenizas juntas y las esparcieron en el jardín de la casa de San Miguel, bajo el naranjo que Rosa había plantado y que Carmela había cuidado durante sus últimos años. El carrusel sigue girando cada agosto en San Miguel de Allende. Si prestas atención en las noches de luna llena, algunos dicen que puedes ver 2 figuras fantasmales montadas en los caballos blanco y negro, tomadas de la mano mientras el mundo gira y gira. No son fantasmas, dicen los viejos del pueblo. Son promesas cumplidas.